Que Dios les bendiga. Les leeré a continuación la segunda parte de la guía de estudio de Cristología. Escribe cada atributo divino que Jesús poseía, respaldado por una cita bíblica por lo menos. Omnipotencia, cuando calmó la tormenta en el lago con su palabra. Mateo 8, del 26 al 27. Eternidad. Jesús hablaba de su eternidad cuando dijo: antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Omnisciencia de Jesús quedó demostrada en su conocimiento de los pensamientos de las personas. Marcos 2:8. Omnipresencia. No se afirma directamente en cuanto a Jesús durante su ministerio terrenal. Sin embargo, al mirar hacia el futuro en que la iglesia estaría establecida, Jesús pudo decir: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Soberanía. Podemos ver que Jesús poseía soberanía divina, una clase de autoridad que solo Dios posee, en el hecho de que podía perdonar pecados. Marcos 2, del 5 al 7. Jesús también poseía el atributo divino de la inmortalidad, la imposibilidad de morir. Vemos esto indicado cerca del comienzo del Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice a los judíos: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Juan 2:19. Juan explica que no estaba hablando del templo en Jerusalén hecho de piedras, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Juan 2, 21 al 22. ¿Qué es la teoría kenosis y cuál es su cita bíblica? La teoría de la kenosis sostiene que Cristo se despojó de alguno de sus atributos divinos mientras que estaba en la tierra como hombre. La palabra kenosis proviene del verbo griego keno, que generalmente significa vaciarse, y se traduce en Filipenses 2:7 como se despojó a sí mismo o se rebajó voluntariamente. Según esta teoría, Cristo se despojó de alguno de sus atributos divinos, tales como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, mientras que estuvo en la tierra como hombre. Esto se veía como una limitación voluntaria de parte de Cristo, que él llevó a cabo con el fin de cumplir con su obra de redención. ¿Por qué 3 aspectos es de vital importancia que reconozcamos la plena deidad de Cristo? 1. Solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados de todos los que creerían en él. Cualquier otra criatura finita no hubiera podido cargar con ese castigo. 2. La salvación viene del Señor. Juan 2:9. Y todo el mensaje de las Escrituras está designado para mostrar que ningún ser humano, ninguna criatura, hubiera podido jamás salvar al hombre. Solo Dios podía. Y 3. Solo alguien que era verdadera y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Para llevarnos de vuelta a Dios y para darnos a conocer a Dios de la forma más completa. Juan 14:9. Al aceptar la definición de Calcedonia de que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas, pon 2 ejemplos de cuando la naturaleza humana hace algo y la divina no, y 2 ejemplos de cuando la naturaleza divina hace algo y la humana no. Cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, podemos decir que Él ascendió al cielo y que ya no está en el mundo. Juan 16:28, 17:11 y Hechos 1 del 9 al 11. Pero con respecto a su naturaleza divina, podemos decir que Jesús está presente en todas partes. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En su naturaleza humana, Jesús era débil y se cansaba. Mateo 4:2, 8:24, Marcos 15:21, Juan 4:6. Pero en su naturaleza divina, Él era omnipotente. Mateo 8:26 al 27, Colosenses 1:17, Hebreos 1:3.
Escriba y apréndase la breve frase que se ha usado en la teología para referirse a la encarnación. Siguió siendo lo que Él era. Se convirtió en lo que no era. En otras palabras, si bien Jesús siguió siendo lo que era, es decir, completamente divino, también se hizo lo que previamente no había sido, es decir, completamente humano. ¿Cuál es el milagro más asombroso de toda la Biblia? El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre. De tal manera que el Dios infinito se hiciera una persona con el hombre finito. Permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. La expiación. ¿Cuáles son las dos cosas que forman parte de la suprema causa de la expiación? El amor y la justicia de Dios. ¿Cuáles son los aspectos del dolor de Cristo en la cruz? 1. Dolor físico y muerte. 2. El dolor de cargar con el pecado. 3. Abandono. 4. Cargar con la ira de Dios. Explica el término griego de donde viene la palabra propiciación de Hebreos 2:17 y 1 de Juan 2 y 4:10. Los términos griegos, el verbo hilaskomai, hacer una propiciación, y el nombre hilasmos, un sacrificio de propiciación, que se usa en esos pasajes denotan un sacrificio que aleja la ira de Dios y de esa forma hace que Dios sea propicio o favorable hacia nosotros. ¿Quién impuso el castigo que Cristo tenía que pagar por nuestros pecados? Con sus citas. El castigo fue impuesto por Dios el Padre. Al referirse a Dios el Padre, Pablo dice: al que no cometió pecado alguno, Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Isaías dice: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Continúa describiendo los sufrimientos de Cristo. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación. Isaías 53:10. ¿Cuáles son las 4 necesidades que nosotros tenemos como pecadores? 1. Sacrificio. 2. Propiciación. 3. Reconciliación. 4. Redención. ¿Cuáles son los 4 términos con los que la muerte de Cristo satisfizo esas necesidades? Sacrificio. Nosotros merecemos morir como castigo por el pecado, pero ya Cristo se sacrificó por nosotros. Propiciación. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado, pero Cristo ya fue propicio por nosotros. Reconciliación. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, pero Cristo ya nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. Redención. Estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás, y Cristo es nuestro Redentor. Él ya pagó un precio por nosotros. La amplitud de la expiación. Según tú, ¿cuáles son 2 de las citas bíblicas más fuertes que apoyan la posición reformada? Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 4. ¿Cuáles son las otras 2 formas de llamar a la perspectiva reformada? ¿Y cuál es la mejor de las 2 formas de llamarla según Gruden?
La perspectiva reformada en esta sección se conoce en general como expiación limitada. Sin embargo, la mayoría de los teólogos que sostienen esta posición hoy no prefieren la expresión expiación limitada, porque se expone a que fácilmente se malentienda, como si esta perspectiva sostuviera que de alguna manera la obra expiatoria de Cristo fuera deficiente en algún sentido. El término que generalmente se prefiere es redención particular, puesto que este punto de vista sostiene que Cristo murió por personas en particular, específicamente aquellos que serían salvos y a quienes Él vino a redimir, que Él preconoció a cada una de ellas individualmente, Efesios 1 del 3 al 5, y las tenía individualmente en mente en su obra expiatoria. ¿Cómo se conoce la opinión opuesta, que la muerte de Cristo pagó por los pecados de todos? Se conoce como redención general o expiación ilimitada. Según tú, ¿cuáles son dos de las citas bíblicas más fuertes que apoyan la posición no reformada? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Leyendo las notas de referencia al pie de la página 626. ¿Cuáles son las 5 posiciones doctrinales que distinguen a los teólogos calvinistas o reformados de otros? Los 5 puntos representados por la palabra tulip son: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Cuáles son las dos declaraciones que en algunos sentidos son correctas? Las declaraciones Cristo murió solo por los suyos y Cristo murió por todas las personas son ambas correctas en algunos sentidos, y con mucha frecuencia los argumentos sobre este asunto han sido confusos a causa de los varios sentidos que se le pueden dar a la palabra por en estas dos declaraciones. Amén. Hasta por aquí voy a dejar esa segunda parte en un próximo video. A continuación les leeré la tercera parte. Que el Señor les bendiga. Amén.